discordia, que era el citrato. El citrato evitaba justamente la unión entre el oxalato y el calcio y podría ser un factor clave o determinante para impedir que se formen cálculos de oxalato de calcio. Entonces, ¿cuál sería la condición para que se forme oxalato de calcio? Que haya muy poquito citrato. Si cualquiera de las tres condiciones podría condicionar la formación de los cálculos. Entonces, como ustedes ya se van dando cuenta, no todos los pacientes vamos a prevenirles los cálculos dándoles el citrato de potasio, que es el famoso Renalog o etcétera, que venden en las farmacias, supuestamente como para prevención de cálculos. Sirven, sí, pero sirven únicamente en aquellos pacientes en los que hemos demostrado que el problema es el citrato. Si el paciente tiene mucho calcio, mucho oxalato o son cálculos de otra teoría, pues no va a servir prácticamente para nada. Bueno, 7 de cada 10 o 5, entre 5 y 7 de cada 10 cálculos van a ser de oxalato de calcio. Pues por ahí ustedes ya tienen medio punto asegurado en la pregunta. Segundo lugar, como subcampeón en la formación de los cálculos tenemos a los de fosfato de calcio. Si sigue siendo el problema el calcio, pero aquí es básicamente pH dependiente. En tercer lugar teníamos a los cálculos de ácido úrico. Entonces aquí, como ustedes ven, el problema no es que el paciente ingiera mucho calcio, mucho oxalato, mucho citrato, sino que excreta demasiada concentración de ácido úrico en su orina. Son pacientes que tienen una dieta muy rica en ácido úrico, por ejemplo, muchas carnes rojas, carnes procesadas, embutidos, vísceras de animal, mariscos, cerveza, whisky, vino tinto, entre otras cosas. ¿Una persona que tenga gota puede ser propensa a tener cálculos? Sí, porque justamente si la persona tiene suficiente cantidad de ácido úrico para que se acumule en sus tejidos, seguro también tiene una cantidad elevada de ácido úrico que se está eliminando por la orina. Y los factores de riesgo para gota y para formación de cálculos de ácido úrico son más o menos los mismos. Es la misma dieta, el mismo tipo de comida, comer mucha carne, etcétera, etcétera. Y claro, detrás de esto siempre tiene que haber también una predisposición genética, porque si no todos los comedores de carne, pues tendríamos gota, y no es así. ¿Sí? Claro, en su época antigua, si ustedes son fan de la historia, recordarán que a la gota la llamaban la enfermedad de los nobles o la enfermedad de los reyes, porque se supone que en la época antigua, en el periodo medieval, los únicos que comían carne eran justamente los nobles. Pero se vio que no era netamente por ingesta de carne, sino que tenía que ver algo genético, porque ustedes saben que la realeza se mezclaba entre la realeza para evitar contaminar su genética con otras personas que consideraban de clase más baja. Entonces, por eso es que toditos tenían gota, no tanto porque comían tanta carne, sino porque todos eran mezclados entre familias. El ácido úrico, como les decía, aquí la clave va a ser disminuir o evitar los alimentos que deben o que generen purinas. Y estos también van a ser pH dependientes. Porque la clave está aquí, ácido úrico. Es decir, que si yo alcalinizo la orina, voy a evitar que las moléculas de ácido úrico puedan cristalizar y formar cálculos. Entonces, aquí es uno de los pocos cálculos que se pueden disolver solamente cambiando el pH de la orina. No necesariamente necesitan cirugía. En cuarto lugar, teníamos algunos que eran un poquito menos habituales y que predominaban sobre todo en las mujeres, que eran los cálculos de estrubita. Y estos estaban asociados siempre con infecciones, sobre todo por proto. Y recordemos que este tipo de cálculos, o mejor dicho, que este tipo de mineral ocasiona un cálculo muy característico y muy vistoso que se llaman los cálculos coraliformes, porque adoptan la forma de un coral, dado que siguen la morfología de la pelvis y de los cálices renales. Entonces, claro, tú los extraes y se ven exactamente como si fueran un coral. El problema es que, como ustedes ya se imaginan, estos no van a salir por la vía urinaria y la única forma de sacarlos es abriendo el riñón, quitando el cálculo y volviendo a cerrar el riñón. Cuando ustedes vean un cálculo colariforme, lo primero que tienen que pensar es que esa paciente, generalmente mujer, tiene infecciones recurrentes principalmente por protos. Y en quinto lugar, que no los vamos ni a colocar en la tablita, los cálculos de cistina, que son genéticos, hereditarios y suelen afectar desde edades tempranas. De todos los 4 tipos de cálculos que hemos realizado, la gran mayoría de ellos son radiopacos. Sí, el primero, el segundo y el cuarto son radiopacos y el tercero es radiolúcido.
Es decir que, como ya les dije anteriormente, una radiografía normal no necesariamente descarta la presencia de un cálculo, porque algunos cálculos son transparentes bajo la luz de los rayos X, ¿no? Entonces los rayos X no son el mejor método de diagnóstico. Entonces, entendiendo la formación de los cálculos, ya tenemos las primeras pistas para poder hacer la prevención de los cálculos. Habíamos dicho que el método de diagnóstico de elección, el de primera línea, suele ser la ecografía, porque es el que es un poquito más barato, su acceso es relativamente más fácil, o sea, incluso un centro básico, un hospital básico, un hospital provincial, suelen tener un ecógrafo decente y funcional y un imaginólogo que ejecute la ecografía, pero que en realidad el mejor método para poder estudiar la vía urinaria es la urotomografía. Entonces, la ventaja que nos daba la ecografía es que tiene una especificidad altísima, una especificidad mayor al 90%. Es decir, que si tuviste el cálculo, está el cálculo ahí y muy poco probable que lo confundas con otro diagnóstico. Pero el problema es que, como usted sabe, una parte del ureter está escondida detrás de los intestinos. Los intestinos están llenos de gas y sabemos que el principal enemigo de la ecografía es justamente el gas. Entonces una porción importante del ureter va a quedar oculta para la ecografía, y si es que tú tienes alta sospecha de que hay un cálculo y no lo viste en la ecografía, pues te tocará dar el saltito hacia la tomografía. El problema del eco es la sensibilidad. Tiene una sensibilidad por debajo del 50%. Entonces, aunque es el método de primera línea, si es que nos preguntan cuál es el gold estándar para el diagnóstico de litiasis, la respuesta será la urotomografía. Como ya habíamos visto, la urolitiasis como tal no es sintomática. De hecho, si nosotros nos hacemos ahorita toditos una ecografía del riñón de la vía urinaria, es probable que más de uno resulte que hemos tenido cálculos y nunca nos hemos enterado, no hemos tenido síntomas, no nos ha generado dolor. Era igual que los cálculos de la vesícula biliar, la colelitiasis. Entonces aquí la urolitiasis no genera síntomas. El síntoma aparece cuando el cálculo se desprende de las placas de Randall y toma un tour por toda nuestra vía urinaria hasta la salida. Entonces ahí es cuando cambia el nombre a cólico renal, cólico nefrítico o también llamado cólico frenético. Y semiológicamente recordará que habíamos comentado en la clase anterior que una de las principales diferencias entre un cólico renal y un paciente con una peritonitis por una víscera perforada, por ejemplo, es justamente que el paciente con el cólico nefrítico no puede quedarse quieto. Es un paciente que tú lo ves caminando desesperado por la emergencia, se sienta, se acuesta, se pone de lado, se pone del otro lado en la camilla, no puede estar quieto porque el dolor es importantísimo y al quedarse quieto el paciente siente que el dolor es mayor. En cambio, un paciente con una peritonitis, por ejemplo, por el contrario, prefiere estar hecho bolita, quietito, sin moverse. Entonces, si ustedes ven un paciente con un dolor importantísimo del abdomen que no se mueve, eso no es el cálculo, piensen en una peritonitis, en una perforación de víscera hueca, etc. Pero si ven que el paciente está dando tumbos y botes por todo lado, seguro que es un cólico renal. ¿Ya? Entonces recordemos que nuestra principal tarea, antes incluso de preguntarme cuál es el tipo de cálculo y si es que va a salir o no va a salir, es enfocarnos en controlar los síntomas del paciente. Vamos a controlar el dolor del paciente. Y cuando revisábamos la fisiopatología, decíamos que una parte fundamental de la fisiopatología es cuando el cálculo inflama el ureter. Es decir, hay prostaglandinas involucradas. Por lo tanto, en el tratamiento analgésico, los AINES juegan un rol trascendental. Entonces aquí, claro, aunque nuestro primer reflejo sea, chuta, este pana se está muriendo de dolor, le voy a meter morfina, no. ¿Sí? Realmente nuestra primera respuesta frente a un cálculo debería ser, le voy a dar un AINE. Y si el dolor no se controla con el AINE, ahí sí me lo pienso y le doy morfina para controlar el dolor. Porque la morfina, aunque muy efectivo como analgésico, no resuelve o no influye en la fisiopatología de la enfermedad. En cambio, si le doy ketorolaco, diclofenaco o ketoprofeno, ketoprofeno, pues estoy interfiriendo directamente en la fisiopatología, disminuyendo la inflamación del ureter y favoreciendo la expulsión del ¿ya? Entonces acuérdense que aunque podemos utilizar teóricamente todos los AINES, no todos los AINES son iguales, ¿sí?
Y el que mejor evidencia había demostrado para el control de un cólico renal es el diclofenaco. Diclofenaco, ketoprofeno y ketorolaco, eso. ¿Ya? Entonces acuérdense de eso. Con la única consideración que recuerden que el diclofenaco que tenemos aquí en nuestro país es intramuscular exclusivamente. No debemos ponerlo intravenoso. Los otros sí los puedes poner a la vena. Nos podríamos apoyar del metamizol, nos podríamos apoyar de los opiáceos tipo tramadol o tipo morfina, metamizol, ¿sí? Y aunque como última opción, y aunque muchas guías nos recomiendan no administrarlos, podríamos usar los antiespasmódicos tipo Central o tipo Buscapina, pero solamente en aquellos casos de dolor refractario. Entonces acuérdense del rol de los AINES. Y el tratamiento de soporte. Recuerden que habíamos dicho en la clínica que el paciente puede tener generalmente náusea, puede tener vómitos, entonces no nos olvidemos de hacer el tratamiento de soporte completo. No sobrehidratar al paciente, sino mantenerlo euvolémico. ¿Sí? Eso de sobrehidratar al paciente que se hacía mucho antes con el objetivo de que se genere un mayor chorro miccional y que barra el cálculo. Se ha visto que puede ser contraproducente porque si el cálculo es muy grande, lo que tú vas a hacer es generar más hidronefrosis y más lesión renal aguda postrenal, que ya habíamos visto en clases anteriores. Entonces acuérdense, AINES. El paracetamol hay rol en cólico renal que prácticamente no tiene. Entonces ahora sí venía la parte más importante, ¿sí? Ustedes están en la emergencia, tranquilos, ya el paciente está sin dolor o un dolor más bien controlado, ya completaron la historia clínica y les llega el resultado de la ecografía. Aquí el resultado de la imagen es el que va a decidir qué haces con el paciente. Le mandas a casa, le dejas en observación o de plano llamas al urólogo porque es necesario hacer un procedimiento para extraer. Y el punto de corte aquí es 0,5. Bueno, mejor dicho, hay dos puntos de corte. El primer corte es 0,5. Si el paciente tiene un cálculo menor a 0,5, lo más seguro, lo más probable es que es un cálculo que va a salir solo. Entonces, ¿en qué te enfocas si el cálculo es chiquito? En controlar los síntomas del paciente. Es decir, es un tratamiento meramente sintomático. Entonces le dices al paciente, vea, un segundo, tiene un cálculo, es un cálculo pequeñito, le vamos a mandar a la casa, le voy a mandar con diclofenaco, que tome unos días diclofenaco, tome bastante agua, vaya, salte la cuerda para que el cálculo baje y cada vez que orine, filtre, páselo por un tamiz. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que el calculito se quede y que podamos identificar cuál ha sido pues la etiología del cálculo para poderle recomendar a futuro estrategias que eviten que sigan pasando estos episodios. Aquí incluso la guía europea sobre todo es muy enfática y te dice no utilices nada más que tratamiento sintomático porque no es beneficioso. No utilices tansulosina, doxazosina, nada, simplemente tratamiento sintomático, que salte la cuerda y lo mandas para su casa. Dices, vaya, pegues un partido de vóley el fin de semana y verá cómo el cálculo sale rapidito. El lío empieza un poquitín cuando los cálculos están en el lapso entre 0,5 centímetros y 1 centímetro. Entonces aquí la guía europea sobre todo es muy enfática y nos dice lo siguiente. Cuando tú tienes un cálculo que es mayor a 0,5, pero menor a 1 centímetro, pregúntate cuál es la ubicación del cálculo. Y dependiendo de esa respuesta sabrás qué hacer con el paciente. Si el cálculo es distal, es decir, que ya está cerquita de la salida, te vas a aplicar terapia médica expulsiva. Es decir, terapia sintomática, que el paciente tome líquidos y le va a dar un alfa, es decir, tansulosina o doxazosina. Porque esto relaja el músculo liso del ureter, relaja el músculo liso de la vejiga y favorece que el cálculo se vaya. Pero siempre y cuando sea distal, es decir, esté en la última estrechez o en la penúltima estrechez, no esté arriba en la unión pielo-ureteral. Ahora, la guía europea te dice, si es que el cálculo es proximal, deberías de preferencia interconsultar al urólogo. Porque es probable que el cálculo no salga, porque si se quedó atrapado en la primera obstrucción y eventualmente vence la primera obstrucción, seguramente se quedará nuevamente atrapado en la segunda y posteriormente en la tercera. Entonces, ni chance. Y si el cálculo tiene más de 1 centímetro, nada que hacer, ese paciente tiene que ser valorado inmediatamente por el urólogo.
Eso en cuanto al tamaño, pero recuerden que había otras indicaciones más allá del tamaño del cálculo para que consultara al urólogo. Una de ellas era que el dolor sea refractario al tratamiento. Ya le metiste tramadol, ya le diste ketorolaco, incluso le pusiste una dosis chiquita de morfina y el paciente no mejora, pues independientemente del tamaño del cálculo tendrás que llamar al urólogo para que el paciente tenga una valoración urgente. Y otro criterio muy importante, y esto conjugándolo con infección de vías urinarias que veíamos en la clase pasada, todo paciente que tenga una urosepsis obstructiva tiene que ser derivado inmediatamente al urólogo independientemente del tamaño del cálculo. Ya, esto vamos a poner aquí en grandote, porque estar en el examen y en de poner mal. Si es que hay urosepsis obstructiva. Habíamos dicho que la urosepsis obstructiva era el equivalente a la colangitis. Sí, es tal cual como la colangitis, pero en la vía urinaria. Es decir, es una infección de una orina que no puede drenar y por lo tanto el riesgo de que esto pase a la sangre y cause un shock séptico es gigante. Entonces, si ustedes ven un paciente con un cálculo y signos de infección, automáticamente, independientemente de si el cálculo te diga 3 milímetros, ese paciente tiene que ir al urólogo urgente. ¿Sí? Y empezar antibióticos y todo, porque recuerden que por algo tiene la palabra sepsis en su nombre. Pero ahora, hasta ahí estamos, hasta ahí creo que ya habíamos visto. Ahora sí viene la parte nueva, interesante. Como les decía, cuando el doctor Felipe le está viendo al paciente, el paciente le pregunta: doctor Felipe, ¿qué puedo hacer para que no vuelva a tener cálculos? Porque mi papá tenía muchos cálculos, mi ñaño hace cálculos y yo también, ya es el tercer episodio de cálculos que hago. La respuesta va a estar primero en medidas generales, como que por favor debes tomar más agua. Recuerden que el problema era de sobresaturación de la orina, es decir, una ruptura entre la relación entre el solvente y el soluto. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Darle más solvente al paciente. Entonces debemos decirle al paciente como medidas generales que por favor, la primera medida general que tenemos que garantizar es que 2 litros de agua al día, con cuanto mínimo, al menos 2 litros. Entonces tenemos que asegurar eso. Y otra recomendación general que aplica para todos los pacientes con cálculos es disminuir la ingesta de sodio. Cloruro es. Sí, pero ¿qué tiene que ver el sodio con todo eso de los cálculos? En ningún momento lo hemos mencionado. Sí. El tema está en los cotransportes que tiene el riñón. Recordarán ustedes que las células renales, de los túbulos renales, son unas de las que más utilizan los mecanismos de simporte y cotransporte y contratransporte. Este tipo de mecanismos lo que hacen es mover dos moléculas en la misma dirección o en direcciones opuestas, pero utilizando el ATP generado por la bomba sodio-potasio o generado por una reacción química diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los túbulos renales? Cuando el paciente come demasiada sal, una de las formas que utiliza el cuerpo, el riñón, para movilizar el sodio es movilizarlo junto con el calcio. Entonces, utiliza la energía que se utiliza para el calcio, para mover el calcio, para mover sodio y permitir que el sodio se elimine con la orina. Pero ¿cuál es el problema? Como utiliza autotransporte, si sale sodio, sale calcio. Entonces, ¿qué es lo que estamos generando con esto? Hipercalcio. Entonces esa es la razón porque el paciente no va a entender, va a decir: pero ¿por qué me manda a comer menos sal si se supone que usted me debería mandar a que coma menos lácteos, a que coma menos queso, a que tome menos yogur y me manda a comer menos salado? ¿Por qué? Sí, porque indirectamente al disminuir la sal, disminuyo la natriuresis y disminuyo la calciuria. Entonces de esa manera disminuimos el calcio para que se una con el oxalato. O sea, en este caso, disminuyo el calcio, o sea, aumento el calcio en la orina. Si es que el paciente come mucha sal, al eliminar el sodio, aumento el calcio en la orina. No es que, por ejemplo, en este caso el cloruro de sodio se va a llevar el calcio para botarlo. No, es que para que el riñón pueda eliminar el sodio, elimina calcio, porque utiliza una bomba de cotransporte. Entonces, al sacar sodio, arrastra el calcio obligatoriamente porque la bomba funciona así. Y esto se queda en la orina. Entonces hace que el calcio se quede en la orina, entonces favorece la formación de cálculos de oxalato o de fosfato de calcio, que son los más frecuentes. Entonces, claro, suena paradójico, el paciente lo primero que se droga, entonces significa que no debo comer queso y no debo tomar yogur. No, de hecho eso significa que debes mantener la ingesta de calcio normal
pero lo que tienes que disminuir es la sal, porque la sal es la que obliga a que aunque no comas mucho calcio, orines calcio. ¿Sí? Entonces, supongamos el paciente restringe completamente la ingesta de calcio, ya no come nada de calcio, pero sigue comiendo salado. Ustedes saben que para que ese sodio se pueda eliminar tiene que haber calcio libre. ¿Y de dónde va a salir el calcio? Pues de otras fuentes como el hueso, etc. Pero de que se elimina calcio, se elimina. Entonces estamos generando doble daño en el paciente. Entonces no restringamos el consumo de calcio, sino que por el contrario restringamos el consumo de sodio. Entonces al paciente le vamos a quitar embutidos, le vamos a quitar alimentos ultraprocesados y asegurar la ingesta hídrica. ¿Ya? Entonces eso como recomendaciones generales. Ahora sí, para el resto de recomendaciones vamos a necesitar saber exactamente cuál es el proceso fisiopatológico que predomina para la formación de los cálculos en ese paciente. Entonces, ¿qué te recomiendan las guías? Te dice todo aquel paciente que tenga las siguientes características. Primero, cálculos recurrentes, es decir, que tenga más de un episodio de litiasis. Dos, pacientes que tengan litiasis muy jóvenes, ¿sí? Incluso pacientes menores de 20 años que tengan litiasis urinarias recurrentes. Pacientes que tengan riñón único. Pacientes con antecedentes familiares de urolitiasis. Todos estos pacientes deben hacerse una prueba de minerales en orina de 24 horas. Por lo menos 2 pruebas diferentes, ¿sí? ¿Y qué vamos a pedir en los minerales de la orina de 24 horas? Estos componentes de aquí. Vamos a pedir calcio en orina de 24 horas, fosfato en orina de 24 horas, ácido úrico en orina de 24 horas, oxalato en orina de 24 horas y citrato en orina de 24 horas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de evaluar los minerales? Saber exactamente cuál es el trastorno primario que está teniendo el paciente. O tiene mucha calciuria, lo cual se llama hipercalciuria y puede ser de origen familiar o incluso puede ser de origen metabólico por un problema de paratiroides, por ejemplo. O saber si el paciente a lo mejor tiene una hiperoxalaturia, tiene el paciente una hipocitraturia, es decir, orina muy poquito citrato. Si el problema a lo mejor es del ácido úrico, entonces no se olviden de que vamos a pedir aquí todo lo que veíamos en la fisiopatología, vamos a pedir sus concentraciones en orina de 24 horas, por lo menos en 2 tomas diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Entre otras cosas, hipercalciuria. Y recuerden que si encuentran hipercalciuria tienen que valorarse, que es una hipercalciuria familiar. Desde aquí, claro, el paciente te dirá, mi ñaño tiene cálculos, mi papá tiene cálculos, mi abuelo tenía cálculos. Esto es una hipercalciuria familiar, no hay nada que hacer. O si es un trastorno vinculado a las paratiroides. ¿Qué puede tener el paciente? Una hiperoxalaturia, que puede ser idiopática o nutricional. Si el paciente tiene una hipocitraturia, entre lo más importante. ¿Ya? Entonces, ¿en qué casos yo daría como profilaxis para la formación de cálculos citrato de potasio? Únicamente si es que yo identifico que el problema es la hipocitraturia. Entonces ahí me sirve el Renalof o el Urocit K, que son medicamentos que supuestamente son para prevenir los cálculos. Claro que previenen cálculos, pero demandan que la condición fisiopatológica sea una disminución en las concentraciones del citrato. Es decir, no me van a servir en ningún otro contexto que no sea este. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, aquí el Urocit, el citrato de potasio. ¿Ya? Entonces el paciente lo va a tomar todos los días con el objetivo de aumentar las concentraciones de citrato de potasio en la orina, y nosotros sabemos que el citrato se va a pelear con el oxalato por el amor del calcio. ¿Sí? Entonces el citrato de calcio no forma cálculos, pero el oxalato de calcio sí. Entonces esa es la razón por la cual al paciente le damos citrato de potasio. ¿Ya? Pero en la hipocitraturia, si el problema es una hipercalciuria, ¿qué vamos a hacer? Pues primero, disminuir la ingesta de sal y podemos utilizar diuréticos tiacídicos, por ejemplo, que nos ayuden a controlar ese problema. Le vamos a dar hidroclorotiazida, por ejemplo, como prevención de la hipercalciuria.
Y si el paciente tiene hiperoxalaturia, ¿qué podemos hacer? Identificar si es que la dieta del paciente está pecando de exceso de oxalatos. ¿En qué paciente podríamos encontrar una dieta con exceso de oxalatos? En los veganos. ¿Sí? ¿Dónde está el exceso de oxalatos? Principalmente en las hojas verdes, en las acelgas, espinacas, está en los frutos secos, ¿sí? Almendras, nueces, avellanas, pistachos, maní, etc. Pues todos esos alimentos que son healthy, ¿sí? Son alimentos muy buenos, tienen una gran cantidad de ácidos grasos. El problema es que tienen cantidades muy elevadas de oxalato y el oxalato va a quelar el calcio, así el paciente restringe el calcio en su dieta. Entonces, si es un problema nutricional, pues lo que vamos a hacer al paciente es ajustar su dieta para que disminuya los oxalatos en la comida, o por el contrario, podemos incrementar los citratos para que combatan con el oxalato que está generando el paciente. ¿Ya? Entonces, esas son las medidas. Y ahora lo más fácil, que el problema es el ácido úrico. Pues restricción de alimentos que produzcan ácido úrico. Le vamos a dar una dieta baja en alimentos que produzcan ácido úrico elevado. Carnes rojas, carnes procesadas, vísceras de animal, lácteos enteros, maní, bebidas alcohólicas y mariscos, fundamentalmente. Esos serían los alimentos que el paciente tendría que evitarlos. Carnes rojas podría consumir 1 o 2 veces a la semana. Lo que sí estaría de plano contraindicado son los mariscos y las carnes procesadas. El jamón, el chorizo, el salami, es decir, todos los alimentos que hayan sido previamente procesados, ¿no? Entonces, antes de poderle decir al paciente, oye, disminuye el consumo de lácteos, de hecho, nos dice la bibliografía que si el paciente tiene una hiperoxalaturia, paradójicamente, en lugar de darle menos calcio, yo debería darle más calcio, ¿sí? Porque el calcio se va a intercambiar en el intestino por el oxalato, ¿no? Entonces, yo necesito saber en este tipo de pacientes recurrentes, jóvenes, que tienen un riñón único, que tienen antecedentes familiares, cuál es la base fisiopatológica que predomina para, en función de eso, adaptar las medidas profilácticas, ¿ya? Eso. Y si ustedes identifican que no hay ningún problema de esos ahí, el problema seguramente es que el paciente no toma agua, y ahí sí, jalarle las orejas y que se tome por lo menos 2 litros de agua en el día, cuanto mínimo, para evitar la formación de cálculos, ¿ya? Y si esto les hace muy difícil, no se compliquen la vida, lo mandan al nefrólogo o lo mandan al endocrino, pero es importante que ustedes sepan que si su paciente tiene eventos recurrentes, no es como que, bueno, cada vez que te pase esto solamente toma el diclofenaco y ya está. No. ¿Por qué estás formando cálculos? ¿Por qué tantos cálculos? Necesitamos hacerte un estudio metabólico, ¿ya? Entonces lo tienes que derivar, o tú mismo, si es posible, y tienes los recursos disponibles, investigar el por qué un paciente de menos de 20 años, por ejemplo, ha empezado a hacer cálculos urinarios. ¿Sí? Probablemente algo de esto esté pasando, sea genético o algo vinculado a su dieta. Claro, si dice, doc, soy vegano, bueno, pues probablemente sea ese el problema. Si dice, yo como parrillada todos los fines de semana, pues probablemente ese sea el problema. Si parrillada ahí, ceviche de camarón para completar. ¿Ya? Afortunado que le alcanza para comprar todo eso, pero esa es la razón por la cual tiene cálculos de ácido úrico. Eso, chicos. Esto de aquí es importante, lo preguntan todos los años en el MIR, todos los años lo preguntan en el MIR, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que estos son los criterios para hacer estudio metabólico en un paciente que tenga cálculos urinarios, ¿sí? Si me viene a la consulta don Pedrito de 60 años, gordito, que yo sé que no toma agua y encima es buenazo para una carne o para comer alimentos saturados, la causa de los cálculos es más que obvia, ¿sí? Pero si viene un paciente de menos de 20 años, delgado, que aparentemente tiene una buena dieta haciendo cálculos, algo debe estar pasando. Entonces, no lo puedo dejar así ir nomás y que vuelva cuando tenga otro episodio, sino le tendré que investigar la causa de sus cálculos. ¿Ya? En el caso de que tenga restricción hídrica, por ejemplo, sea un paciente que tiene por alguna patología hace mucho edema. Por ejemplo, un insuficiente cardíaco que está con restricción hídrica. Entonces ahí el problema es que como tú no le puedes incrementar el consumo de agua, tienes que bajarle el consumo de sal e incluso hacer un estudio metabólico para valorar exactamente qué medidas le puedes recomendar. Entonces, como no puedes darle muchos líquidos, a lo mejor te conviene incrementar el citrato en la orina para evitar que el paciente forme cálculos de oxalato de calcio, siempre y cuando sean cálculos de oxalato de calcio. Y en el caso de que, por ejemplo, ya aumente el citrato, ¿lo voy a usar de por vida? O sea que... Habitualmente son pacientes que lo tienen que utilizar como un medicamento habitual, ¿sí? Porque el rato que los dejan de tomar suelen otra vez empezar a formar cálculos. ¿Sí? Listo. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Nada?
Es un tema importante porque ya sabes que en nuestro entorno los cálculos son frecuentes. Todos conocemos a alguien que ha tenido cálculos o incluso somos ese alguien que ha tenido cálculos. Entonces es muy importante que sepamos bien este tema para recomendarle al tío que como sabe que está estudiando medicina, dice, hijita, ya el tercer episodio, ¿qué me tomo? Tú que eres doctorita, dame algo. No es que te tomo, sino vamos a investigar por qué está formando cálculos el tío. Un boxito con clavo en un poquito de cancha. Toma leche. Toma leche. Toma mango. Toma mango. Desayuna con huevo.